Y vamos a conversar hoy día con un diputado que además es secretario general del Partido Renovación Nacional, que además es profesor universitario de Derecho Constitucional y que acaba de sacar un libro que es bien interesante. Diego Chalper, gracias por estar con nosotros acá. Gracias a ti, Fernando. Feliz de conversar de lo humano y lo divino. Vamos, hablemos de lo humano mejor. Mejor. Más fácil. Tu libro nuevo es, yo decía, muy interesante por varias razones. Una razón, el libro se llama Solidaridad, una rebelión necesaria. En primer lugar, porque no es muy común que gente joven haga una mirada a su sector con un ánimo probablemente constructivo, pero que incluye críticas muy serias a la derecha. Mi señora pensó lo mismo cuando lo leyó. Dijo, te estáis metiendo en un tema complicado. En un tema complicado. Y sobre todo temas que, la derecha tradicionalmente ha tratado de una manera, yo diría, un poco evasiva. Se ha concentrado en lo técnico, se ha concentrado en lo economicista. Tú tienes capítulos específicos sobre el economicismo, sobre lo técnico, pero tú hablas de dignidad, tú hablas de empatía, tú hablas de generar ampliaciones en el marco de la solidaridad. Y esas son cosas que, no sé, de repente yo pienso que te escuchan y se dan vuelta y dicen, bueno, el cabro todavía no sabe. Al final... sí, puede ser. Lo que mueve el mundo es la capacidad de generar ingresos. Cuéntanos un poquitito, ¿cuál fue tu decisión para sacar este libro que, como te digo, a mí me llamó la atención en gran parte porque es bien descarnado al analizar el propio sector, cosa que no ocurre muy comúnmente? Mira, a mí me pasó, Fernando, que yo, un poco 10 segundos... Yo salgo de la universidad y junto a un grupo de personas armamos un centro de pensamiento que en su minuto generó alguna sorpresa, porque en general tú salías y ya habían 3 centros de pensamiento típicos del sector, ¿no es cierto? La Fundación Jaime Guzmán, el Instituto Libertad y Libertad y Desarrollo. Esa era como la oferta. Y nosotros tomamos la opción de armar un espacio de pensamiento distinto que en su minuto se llamó Idea País. Y básicamente yo te diría que Idea País tenía mucho que ver con hacerse preguntas acerca de si el modelo de desarrollo chileno también podía recibir una crítica que no viniera desde la izquierda, sino que más bien tuviera que ver con hacerse algunas preguntas desde las premisas antropológicas. Tú sabes que el modelo económico nuestro descansa en un modelo antropológico del individualismo, matices más, matices menos. Y nos empezamos a dar cuenta, y esto también han contribuido muchos intelectuales que yo tengo que reconocer que han influido en esto, Daniel Mansuy, Claudio Alvarado, Pablo Ortúzar, o sea, también en paralelo hay un grupo de intelectuales, Hugo Herrera, que de hecho lo cito en el libro, porque mi impresión es que acá lo que ocurrió en Chile es que de alguna manera nos fuimos transformando en un país donde por un lado había... No quiero hacer una caricatura, pero un sector que abogaba por un inmovilismo práctico, o sea, una defensa media irrestricta de ciertas cosas, que yo creo que tenían además un componente medio emocional. Entonces, y por otro lado tenías otro grupo que decía, mira, estos últimos 30 años han sido lo peor de Chile, hay que hacer un proceso refundacional. Y yo coincidí además, desde el punto de vista de la dirigencia estudiantil, con Gabriel Boric, él en la Universidad de Chile, en el caso mío en la Universidad Católica. Entonces se empezó a dar esta conversación, pero nunca la fuimos capaces de cuajar tanto. Y a mí me pasó que después me tocó, tuve la suerte, en verdad, irme a estudiar a Alemania. Esas son las cosas que no me... Y en Alemania no sé por qué me enchufé en el tema del Estado Social de Derecho y de los derechos sociales. Y hice de eso mis estudios universitarios, mi tesis doctoral. Entonces, esto lo fui masticando en el tiempo. Y me tocó volver, me metí en la política y me di cuenta que esta polémica intelectual tenía expresión práctica también, pues, Fernando. O sea, en el fondo, en el día a día nos encontrábamos entre algunos que defendían, por decirlo así, ciertas preconcepciones de manera muy restricta y otro grupo que más bien decía que lo último había sido los últimos peores 30 años en Chile. Entonces dije, acá hay que ser capaces de sobreponerse a esta, por decirlo así, dicotomía, y por eso se llama una rebelión, porque en fondo un poquito rebelarse de, tú lo dijiste bien, el economicismo que muchas veces predomina en mi sector político, esta idea de que solo la técnica es lo importante, que la economía tiene que ser el único motor principal, poco espacio en las humanidades, poco espacio en la discusión teórica, y por otro lado también rebelarme a esta lógica media refundacional que hasta el mismo Gabriel ha tenido que ir abandonando, o sea, que el mismo presidente ha tenido que ir abandonando, ¿te fijas? Entonces, yo al
menos este libro, mi idea era, ¿sabes qué más? Vamos a participar de ese espacio de conversación, pero a través de algo que uno pueda hojear, pueda reflexionar, pueda repensar. Y ahí es donde me motivé a hacer un libro. Hay cosas que me llamaron la atención, algunas de ellas te las voy a mencionar. Tú haces críticas muy fuertes a este fenómeno del economicismo, que básicamente se tradujo en un momento dado en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera en esta lógica de los técnicos, de los tipos que sabían, de los gallos que, oye, estos sí saben y por lo tanto manejan. Ese gabinete, lo voy a decir en sentido coloquial, amoroso, histórico, pero duró lo que dura un peo en los canastos. O sea, no dio el ancho. No dio el ancho y en gran medida no estoy seguro que se hayan hecho llamemos así, las evaluaciones de qué fue lo que pasó. Tú lo haces ahí muy directamente y dices, mira, eso fue una obsesión con un concepto de que básicamente todo ser para tener valor tiene que ser productivo y tiene que generar sus ingresos propios. Y bueno, la vida no es así. ¿Sabes lo que pasa? Que hay una concepción antropológica que tiene que ver precisamente con esto, o sea, creer que la felicidad de las personas viene dada por su capacidad de producir utilidad marginal. Hay una cuestión política, es esta idea de creer que la política consiste en administrar técnicamente procesos, y hay una cuestión de fondo, que es cómo tú entiendes el rol de la economía en la vida social. El economicista cree que el motor principal de la vida es la economía, o sea que nosotros nos comportamos diariamente maximizando nuestra utilidad en todos los ámbitos. Entonces, todas las soluciones que él observa para la vida las aterriza de esta manera. Para mí, Gary Becker, para mí es la expresión máxima de esto. Entonces, yo dije, esto no es ser de centro derecha, esto no es lo que cree la economía social de mercado y por lo demás, no han reflexionado lo suficiente que un modelo en esas concepciones tiene consecuencias en nuestras relaciones interpersonales, en la capacidad que tenemos de hacer comunidad, en cuestiones tan básicas como las políticas urbanas. Tú te das cuenta que si todo lo rige el modelo economicista extremo, es obvio que van a haber núcleos de concentración de alto valor urbano y periferias totalmente desprestigiadas. Entonces, todo al final se empieza a traducir en que... Entonces, nosotros dijimos, aquí hay una crítica desde la izquierda, que obviamente parte de una premisa totalmente distinta, pero desde una mirada de la libertad, que cree en la economía social de mercado, también tú puedes criticar eso. Entonces, yo ahí me empiezo a enchufar con una serie de pensadores que son los que construyen el milagro alemán, y un poco empalmo con una crítica que hay que reconocer que ha hecho muy firmemente Daniel Mansuy, que dice, mira, hay ciertas consecuencias culturales que se derivan de esta premisa economicista de la cual nos tenemos que hacer cargo, que devienen en papás que no están en la casa, que devienen en relaciones interpersonales débiles, que devienen en comunidades muchas veces disgregadas y sin capacidad de tener tanta contención. Entonces, nosotros de alguna manera como que abogamos por una sociedad civil fuerte, pero esta premisa economicista muchas veces precisamente lo que hace es socavar una sociedad civil fuerte. Entonces, empezamos con este rollo y yo lo que digo, mire, acá esto lo tenemos que repensar desde la antropología última, desde cuestionar si tenemos que inspirarnos necesariamente en un modelo individualista al modo de lo que hemos entendido, y a partir de ahí tú te das cuenta que en el libro se siguen varias consecuencias, pues, en el tema de la sociedad civil, en el tema de cómo entendemos el mercado, cómo entendemos la provisión de las prestaciones sociales. Yo me juego en el libro por una provisión mucho más activa de derechos sociales, que sé que en mi sector algunos van a decir... Yo me juego por un Estado... Y el Estado que aparece en tu libro no es normalmente el Estado al que se alude cuando se trata de achicarlo, minimizarlo. Es que para serte franco, yo no creo en eso. Yo más bien lo que creo es que la única viabilidad de aquellos que creemos que el motor de la sociedad está en las personas organizadas y no en el Estado como burocracia estatal, está precisamente en un Estado que se toma en serio el fortalecer las comunidades de base, que se toma en serio en distribuir mejor la riqueza, que se toma en serio el hacer, por ejemplo, que ciertas sociedades básicas tengan funciones públicas. Yo, por ejemplo, pensaba, y esto lo discuto con algunos compañeros míos de generación, oye, ¿por qué no pensar, por ejemplo, en delegarle funciones a las juntas de vecinos de ciertas funciones públicas y que aquí no sea el Estado el que administra, por ejemplo, los espacios públicos, sino que derivarle funciones directas? ¿Esto es una politización de los cuerpos intermedios? No es una politización de los cuerpos intermedios, es tomarse en serio lo que significa creer en la solidaridad. Entonces, yo creo que este libro lo que va a generar, yo lo tengo claro, es algunos cuestionamientos de algunos que me van a decir de que yo en el fondo hay ciertas premisas como dadas de mi sector que no estoy compartiendo, pero precisamente yo creo que de eso se trata, o sea, de darnos cuenta que el Chile que viene, que va a emerger después de años de polarización, Fernando, es uno que tiende a una conversación distinta. Frente a eso, en el propio libro tú lo describes muy bien, hay dos
eventos, llámalo así, que pueden llamar la atención. Un evento son las tres últimas elecciones, incluyendo la del plebiscito constitucional, donde es una paliza tras otra paliza. Y ahí tú lo dices, mira, esto es perder tras perder tras perder. Ok. Después está la otra cosa que a mucha gente de tu sector me encantaría saber cómo van a reaccionar, porque tú haces lo más cercano a una oda al Frente Amplio en lo que hicieron. Bueno, pues sí. ¿Por qué? A ver, ¿qué ves en ellos que eventualmente, no sé, te envidia? No, a ver, yo creo que el Frente Amplio fue capaz de alguna manera, renovar la manera en cómo se entendía su sector político. Yo siempre digo que el punto de partida, esto está en el año 2011, tú tienes una concertación que pierde el poder, se produce el quiebre del eje típico entre el PS y la DC, por decirlo así, los autoflagelantes de la transición toman espacio, pero no tienen mucho relato, y el relato lo agarran de este movimiento estudiantil, que en el fondo es una especie de upgrade desde el punto de vista de lo que escribía Fernando Atria, Carlos Ruiz y otros tantos pensadores, y la nueva mayoría como concepto político, yo me atrevería a decir que es una expresión coyuntural entre los autoflagelantes y el relato del movimiento estudiantil. Yo creo que la mala gestión de ese gobierno hace que nuevamente la gente le dé la oportunidad a esta centroderecha que cree que todo está en la gestión y en la gestión práctica. Nuevamente perdemos el poder porque obviamente eso no es suficiente para satisfacer los anhelos de la sociedad que nos toca vivir. Y Gabriel Boric, que es al final, es la capacidad de un grupo de personas que se articularon desde la universidad, que trabajaron profesionalmente, que se hicieron parte de los territorios, que trabajaron con la gente, que disputaron municipios y que fueron capaces de renovar el discurso político de su sector. Bueno, entonces, ahí hay un punto de vista que es bien interesante, porque tú usas la palabra correcta a mi modo de ver, que es que tú dices, mi sector ha sido extraordinariamente mezquino con uno de los conceptos más necesarios, que es el de la politización. sí. Tú dices, porque siempre hemos dicho desde, bueno, la dictadura, lo que se decía los señores políticos, todo era lastre, todo era algo inútil. Siempre eran los tipos que básicamente mamaban del Estado, pero que no hacían nada, y eso queda. Y queda harto. Yo te digo, mi generación de gente de tu sector no oculta mucho que esa es la manera de ver muchas veces las cosas. Y tú pones que hay que, imitando, claro, el Frente Amplio de alguna manera como lo hizo, hay que politizarse. ¿Cómo se politiza la derecha cuando básicamente siempre han tenido un discurso práctico? Muy práctico. Mira, Fernando, yo el cuarto capítulo se llama precisamente Nuestra cultura política, porque al final la política tiene mucho de pensar, pero también tiene mucho de cómo tú te comportas. Y yo creo que mi sector tiene una sobredosis de Excel y una subdosis de Word. Es decir, nos juntamos con actas, con tablas, con números, pero nos falta entender que la gente no aspira solamente a una resolución práctica de alguien que cree saber más que ella cómo se resuelven sus problemas. Quiere estar con ella, quiere que estés, quiere que tengas compenetración. Segundo, quieres que esto se haga con participación, digámoslo así, conjunta. Y más importante que eso, quiere que hagamos política, que conduzcamos hacia algún objetivo y sueño colectivo. Y eso mi sector tiene que hacer un cambio conceptual total. O sea, yo te confieso, una de las cosas que yo me siento feliz de haber sido secretario general del partido es que modestamente logramos congregar a los 10 centros de pensamiento que hoy día más o menos comparten las ideas del sector, y logramos que se sentaran a una mesa y fuéramos capaces de pensar qué pasó en Chile, que hubo un estallido social, cuáles son las premisas que nos tenemos que cuestionar y cómo vamos a mirar para adelante para ofrecer un sueño de sociedad. Entonces, mi impresión, y esa es parte de la tarea, yo creo que la generación que de alguna manera ha conducido la centroderecha tiene un poquito de politifobia. Yo le digo que tienen como fobia a la política, porque en el fondo fueron cultivados en esta idea de que para que el país le fuera bien, la política tenía que extirparse las decisiones prácticas. Yo creo que están equivocados, respondieron a un momento de la historia de alta politización, pero hoy día la tarea consiste en construir una propuesta política para el futuro de Chile. Ahora, Diego, hay un punto que yo lo he tocado varias veces aquí con muchas personas. Lo conversé la semana pasada con Ricardo Ormazábal, y yo le decía, yo me acuerdo, Ricardo, y te voy a contar tal cual, yo me acuerdo cuando tú eras presidente de la Juventud Demócrata Cristiana. En esa época, las juventudes de los partidos no solamente tenían poder,
sino que eran conocidos. Sí, po. Tú les preguntabas a la gente de la calle, sabían quiénes eran tal y cual y los presidentes de los distintos partidos. Y de pronto hubo casi un descremado total de la juventud, donde de pronto aparece este grupo, el 2006 mucho más fuerte el 2011, y por lo tanto se les ve como, y particularmente en el lado más conservador, se les ve como personas que ¿qué están haciendo acá? Si esta cosa es para otro tipo de ciudadanos, otro tipo, son los más grandes. Bueno, y resulta que en 10 años llegan a la presidencia. Y yo te digo esto porque los partidos políticos y Renovación Nacional, entre ellos, perdió no sé qué cantidad de gente joven. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de la escala de las personas que eran susceptibles de hablar por el partido. Ahora, yo te diría eso, 3 reflexiones, cortitas, mira. Yo recuerdo a mi amigo del Frente Amplio, cuando ellos hablaban de que con los gobiernos y con los partidos tradicionales ellos tenían colaboración crítica. Es decir, era esta cosa de que ellos no se mezclaban. Pero también tienen su proceso de maduración y se dan cuenta de que para poder conducir los países suena súper bien tener movimientos sociales fuera de las estructuras, pero al final del día tuvieron que institucionalizarse, tuvieron que hacer una coalición, tuvieron que llegar al Parlamento. Y mira la segunda vuelta de Gabriel Boric. Tuvo que reconocer que para poder gobernar el país, toda esa gente que había dicho que era parte de una cocina muy jodida, de un momento a otro se transformaron en sus socios. Entonces, ellos han tenido su proceso de maduración. ¿Cuál es el proceso nuestro que tenemos que tener? En mi opinión, mi sector político, de alguna manera, ve los partidos normalmente más un problema que un espacio de acción. Por eso Sebastián Piñera, que se lo tome bien si me va a ver en esta entrevista, un poco construye su gobierno, ojalá con los partidos lo menos metidos posible, pero se da cuenta en la recta final de su primer gobierno que los necesita para poder conducir. Ahora, aquí hay una pega también de nuestros partidos en cómo somos atractivos para una juventud que efectivamente es distinta, tiene conceptos distintos, se mueve por causa y no se mueve por sueños colectivos, tiene una lógica, mira, hay una lógica de dispersión del poder muy distinta. Tú antes, para poder de alguna manera convocar un espacio de influencia, tenías que usar la estructura. Hoy día la verdad que te conviene mucho más hacer un tuit o generar un espacio autoconvocado. Entonces hay una pega entre entender la importancia de los partidos, en cómo tú acomodas los partidos para esta juventud y también al mismo tiempo exigirle a la juventud de la centro derecha que esto no es solamente hacer acción social. Sí, la acción social para hacer política se enmarca dentro de sueños de sociedad. Y esa es la pega, Fernando, que tenemos en el mediano y corto plazo de la derecha. Sí, leyendo tu libro subrayé una serie de cosas, pero porque me llamaron la atención. Una de las cosas más importantes que tú colocas en términos de la politización, y te lo voy a leer, que lo escribiste tú. Me parece que el papel que se le asigna al Estado en una mirada puramente liberal es insuficiente y suele no atender adecuadamente a las desigualdades injustas que se suscitan en las lógicas del laissez-faire. Eso, o sea, te podrían haber dejado sin postre en un consejo clásico hace 15, 20 años atrás en la derecha. Yo creo que en esa frase se juega que seamos capaces de enfrentar el proceso político que viene. Porque si no entendemos que defender la economía de mercado no es sinónimo de creer que el Estado no tiene roles, que la libertad por sí sola desde el punto de vista del laissez-faire se basta, que tú no necesitas mayores dosis de solidaridad, no vamos a tener ninguna posibilidad de participar de lo que viene, Fernando. Entonces, yo la crítica que hago al economicismo o a esta mirada, por decirlo así, tan ortodoxa en ciertas cosas, es que no entiende la realidad que tenemos que administrar para el futuro, que es una realidad en donde la gente quiere tener sus dosis de libertad, pero que si no tenemos un Estado que a mínimas seguridades, si no tenemos un Estado que promueve la asociatividad, si no tenemos un Estado que garantiza mayores espacios de puesta en común. Mira, yo vengo de un sector político que te decía que la desigualdad no era un problema, sino que el problema era solo la pobreza. Y eso es un error conceptual profundo, porque cuando tú no entiendes que vivir en un común supone entender que hay ciertos niveles de desigualdad que son intolerables y que por lo tanto hacen imposible la vida en comunidad, quiere decir que no estás entendiendo la sociedad que nos toca vivir. Diego, eso que tú estás describiendo, que es llámalo así, una forma de reaccionar ante los fenómenos modernos en cómo se están entendiendo las cosas en distintas partes del mundo. ¿Qué
¿Cómo responde la inercia de los partidos clásicos? Y vale para los partidos de izquierda o derecha. Tienen una inercia enorme. Sí. Están acostumbrados a gobernar, a generar determinadas cosas, a acudir a elecciones y miran de alguna manera las cosas dentro de una suerte de trayectoria relativamente repetible. Hasta que un poco salen personas como tú, etcétera, que les dice, oye, perdona, pero no podemos seguir perdiendo elecciones solo porque no le damos dignidad a las personas que le estamos pidiendo el voto. Mira, mi impresión, Fernando, es que lo que está ocurriendo en la centro-derecha es muy potente en varios sentidos. Han pululado centros de pensamiento como no habíamos tenido nunca. Tenemos discusión política. Si tú miras el programa de gobierno del primer gobierno del presidente Piñera y el segundo, el primero, con todo el respeto a los que lo hicieron, es un recetario de políticas públicas sin contenido conceptual, y el segundo al menos ya intenta de meter un contenido conceptual de fondo. Y yo creo que en mi sector político vamos a tener obviamente algunas tensiones, pero yo observo que están las ganas de hacer algo más que puro management. O sea, nos hemos dado cuenta... ¿Quiénes son los líderes de aquello? Es raro decirlo, pero yo observo algunos esfuerzos súper importantes en el mundo intelectual. O sea, veo una intelectualidad joven, chora, potente, de distintas miradas, en horizontal, en los distintos institutos, con ganas de sacar esto con fuerza. Veo en mi generación algunas personas de distintos partidos, no lo quiero sintonizar con nadie en particular para no dejar a nadie afuera, pero veo que mi generación de alguna manera dice, ¿sabe qué más? Llegó el momento de ponernos a punto. Yo, a diferencia de algunos, no soy alguien que, por decirlo así, tiene una crítica descarnada de las decisiones que tuvieron que tomar los que nos antecedieron, porque me preocupa mucho el libro de decir, mire, las personas al final toman decisiones de acuerdo a los momentos que viven. Posiblemente aquellos que defienden con mucha fuerza el modelo actual lo han hecho porque sienten que es casi un hijo, y por lo tanto es difícil decir que el hijo no quedó tan bien, pero yo entiendo que mi generación, que no tiene un apego emocional a esto, tiene el deber político y moral de producir un discurso distinto, y en eso creo que estamos varios Déjame hacerte la pregunta incómoda número uno, digamos. La segunda viene después, pero la incómoda número uno es que una cosa que inevitablemente hay que preguntarle a las generaciones nuevas de la derecha, a mi modo de ver, es cómo ven, cómo entienden el pasado. Porque una cosa es fácil. Oye, yo no estuve, yo no había nacido, etcétera, por lo tanto me lavo las manos, no tengo nada que ver con eso, sí, pero uno piensa las mismas ideas, funciona bajo el mismo modelo, genera criterios que tienen que ver con las mismas actitudes, en fin. Eso la izquierda lo apunta muy rápido, ¿ah? Incluso en la izquierda, muy inmediatamente después de la caída del gobierno de Salvador Allende, empezaron a haber una serie de, como tú estás describiendo ahora, que está pasando con los centros de estudio, muy fuertes para tratar de explicarse por qué había pasado lo que ha pasado, con una serie de tajos fuertes que se mandaron en distintas partes. ¿Dónde está esa derecha que le encanta hablar de nueva economía, le encanta hablar de, qué sé yo, el empuje ciudadano, la creatividad del mini empresario, pero cuando salen los espectros del pasado, dicen, mira, yo la verdad no había nacido? Mira, si te fijáis, yo a propósito en el primer capítulo lo titulo ¿Cómo llegamos hasta acá? Sí. Y le dedico un pasaje a esto, sí, a propósito. Por eso te lo estoy... Obvio. Y mira, lo pensé mucho, porque dije, aquí voy a pisar callo. Pero yo lo pongo en un contexto porque a mí el que más me interpreta, fíjate, es Mario Góngora, que entiende el periodo entre el 73 y el 90, la dictadura que ahí se produce, en el marco de planificaciones globales que parten con Frei Montalva, la planificación comunitarista, que siguen con la planificación global de Salvador Allende, el socialismo a la chilena, y hay que reconocer que lo que se implementa en la dictadura es también una planificación global, con otros ascendientes antropológicos, con otros ascendientes políticos. Y mira las paradojas de la vida. Hoy día está llegando un poquito el ocaso a eso
pero la disyuntiva en la que estamos, no me quiero meter mucho en eso, pero también se nos propone de alguna u otra manera otra planificación global, po. Entonces, yo creo que la ciudadanía está un poquito cabreada de las planificaciones globales. Yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que construir para el futuro es una cosa menos abstracta e ir resolviendo sobre la base de ciertas conversaciones concretas que yo espero que se den dentro... A ver, Chile va a salir de acá, Fernando, de un periodo de mucha polarización. Sí. Yo soy de los que creen que parte el 2011 esto, concluye en el 2019, tiene su expresión en la convención y modestamente creo que algo de eso hay también en la propuesta de la convención, pero Chile se cansó de eso y creo que aquí viene un ciclo en donde vamos a volver a transitar hacia la moderación, hacia la gradualidad, hacia el encuentro, el diálogo, y yo al menos quería contribuir a esa conversación asumiendo esos bultos, pero al mismo tiempo diciendo, oye, no nos dejemos capturar eternamente por este clima de polarización. Sí, ya. Fíjate que, te repito, encuentro el libro bien interesante, lleno de cosas muy importantes, porque entre otras cosas son fuera de la caja, muchas de esas cosas del sector. Pero hay una cosa, ya te lo digo como consejo quizá, en donde no pude entenderlo. Puede ser. Tú haces una crítica muy fuerte a la Convención y a la nueva Constitución, y dices una cosa que la tengo escrita, y que dice lo siguiente, que la nueva Constitución tiene una agenda valórica que incorpora el aborto libre, el desconocimiento del derecho preferencial de los padres de elegir la educación que quieren para sus hijos. Yo dije, a ver, me fui a la Constitución, voy al artículo 41, leo: se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Acápite 2. Esta comprende la libertad de madres, padres, apoderadas, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niños y adolescentes. O sea, es prácticamente lo mismo, o sea, bastante mejor que lo que estaba en la anterior, pero dice explícitamente que los padres, madres, y si que no están los padres, madres, quienes la justicia ponga como tutor legal o el apoderado que corresponda, tienen la capacidad de elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, de sus hijos. No lo puedo entender. Esto es una conversa larga y entretenida, mira. Si tú miras queda poquito rato, pero... Por eso, mira, si tú miras ahí el artículo 36 te dice una cosa genial. Te dice, mira, el derecho a la educación lo vamos a implementar a través de un sistema nacional de educación. Sí. Fantástico. Que te dice, mire, los establecimientos y las instituciones que lo conforman están sujetos al régimen común que fije la ley, hasta ahí estamos bien, y se rigen por los fines y principios que establece esta Constitución. O sea, sí, en el fondo te dicen, mire, usted tiene libertad, pero las alternativas que tiene las fijo yo. Entonces, mi impresión es el error. Pero mira la alternativa que te fija. La alternativa que te fija. Pero que espérate, pues si no servimos de nada, Fernando, de poner cosas aquí. El problema que tienen los servicios locales de educación, para que lo llevemos a la cuestión concreta, y el fin de la educación particular subvencionada, y el fin de la posibilidad de la diversidad de proyectos educativos en los hechos, es que usted no saca nada con decirle a alguien, mire, usted es libre de elegir, pero todas las opciones son iguales. Entonces, el temor que tememos nosotros, y es una pelea que tiene que ver con democracia, con diversidad, con que en la sociedad hayan distintas alternativas, es que usted no saca nada. Mira, ¿en qué creo yo para contarte la firme? Y en esto me influye mucho mi formación alemana. En Alemania hay un artículo, mira la cosa loca, el artículo 9 de la Constitución, que dice que en aquellos casos que la educación pública es insuficiente, el Estado tendrá el deber de promover educación privada. Yo te aseguro que algunos creen que eso es una locura y creen que no tiene nada que ver con el Estado Social de Derechos. Tiene todo que ver, porque de lo que se trata, escúchame, es que hayan distintas alternativas. Y no basta con que usted diga usted es libre de elegir si no hay esas alternativas. No, porque la crítica ha sido, y no lo digo solamente por lo que sale en el libro, no, la crítica ha sido de que se pierde la capacidad de los padres de elegir. Ahora, creo que si no hay diversidad de proyectos educativos, bueno, Fernando, pero ese no es un problema de la Constitución. Sí, no, po. Bueno, de minuto que aquí te exigen un sistema nacional solamente exacto, con oferta pública, tenemos un problema. Pero tú tienes ahí una cosa que hay que reconocer. La total tuición de a dónde va un niño o niña, este boceto de Constitución te lo pone explícitamente en la voluntad de los padres, que es lo que siempre se ha pedido. Y si es que no están los padres apoderados y apoderadas, y si no están apoderados o apoderadas en el tutor legal que la justicia denomina, o sea, es
probablemente lo más lógico del mundo. Ahora, hay que construir un sistema de educación, tienen que ir a los mejores sistemas de educación, obvio, pero nadie en la Constitución le quita a los padres el derecho a escoger la educación de sus hijos. Yo creo que tienen un juego medio mañoso. Ah, bueno. Y déjame explicarte cuál es el juego mañoso y cómo lo haría yo. Un minuto, así que un minuto, mira, muy cortito. Te dicen, usted es libre de elegir, pero la oferta es el Sistema Nacional de Educación. Igual que antes. Por eso, yo creo que el error, ¿dónde está? Yo creo en un Estado que favorece que las personas se agrupen, tengan proyectos educativos autónomos y además tengamos un banco proyecto educativo con su propio sistema de medición. Yo no creo en el CIMSE, no creo en los mecanismos estandarizados, no creo en la PSU, una prueba de contenidos uniforme. Entonces, mi rollo va mucho más allá en entender que la sociedad mira hacia la diversidad de proyectos educativos. Y aquí lo que estamos construyendo, Fernando, es la homogenización de los proyectos educativos. Pero para los efectos prácticos de lo que dice ese artículo, no habla necesariamente de a ver, dónde tú quieres. Si es que mi hijo me dice, papá, yo no quiero ir a un colegio particular, quiero ir a un liceo, y yo tengo la total tuición constitucional de ponerlo ahí si es que quiero. Sí, pero a mí lo que me interesa es que ese liceo no sea igual a todos los liceos. No, está bien. Sino que cada liceo tenga su proyecto educativo. Ese es un tema que tiene que ver con la infraestructura educacional. Es que no es una infraestructura, Fernando. No es con la elección de los padres. La elección de los padres es de ellos y no se le quita en esta Pero, Fernando, Constitución. ¿qué es elegir al final? Que tengas la posibilidad de elegir y que tengas diversidad en la oferta. Porque elegir cuando hay uniformidad en la oferta quiere decir que no es una elección real, ¿te fijas? Estoy de acuerdo. Mi crítica es hacia la falta de diversidad en la oferta. Pero yo insisto que ese es un problema de país general y enorme, porque, por cierto, a muchas personas les gustaría tener a sus hijos en el Grange, te pongo un ejemplo, pero no lo pueden pagar. Y por lo tanto tienen que ir al colegio más cerca que están, pero siguen siendo ellos los que no pierden la posibilidad. Y si es que el día de mañana el Grange, como en algún momento dado lo hizo, o mi colegio San Ignacio Alonso Valle, que también lo hizo en algún momento dado, recibe gente con becas, etcétera, en otra manera, tienen todo el derecho los padres de cambiar y elegir dónde quieren ir a sus hijos. Es que yo lo que no estoy de acuerdo con eso... Mira, tú tocas un punto que es clave. No puede ser que dependa de la billetera el que usted pueda ser libre o no. Estoy de acuerdo. Pero tampoco puede ser que si usted no tiene la billetera tenga que elegir casilla. No, pues viejito. Tiene que haber diversidad en ambos planos. Pero convengamos una cosa, Diego. No corresponde, creo yo, que la única cosa que yo no corresponde decir que se le quita a los padres la libertad de escoger la educación de sus hijos. Yo creo que si tenía un modelo centralizado y uniforme, de alguna manera le da una libertad de papel. Es que desde ese punto de vista no ha cambiado nada, porque tú todavía no tienes nada. Pero la libertad del padre para poder escoger y cambiarlo si es que tiene una mejora económica de un colegio a otro, sigue siendo de los padres, tutores o apoderados. Mi rollo, Fernando, es que no haya un sistema de educación centralizado como lo que ofrece el sistema de servicios locales. Entonces, y eso obvio, y eso significa que nos tomemos en serio, que el Estado fomente proyectos con calidad y con totalmente de acuerdo público. Contigo. Solo que si que tú tienes que frasear eso en una Constitución, hay que frasearlo distinto. Hay que frasearlo en el libro, tienes que decirlo distinto, porque no es que los padres no tengan la capacidad de elegir. Es que hay una diversidad en la oferta para que esa libertad sea real. Exactamente. Dicho así, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Gracias, Diego Chalper, por haber estado con nosotros. nosotros. Que te agradezco que hayas podido leer tanto el libro. No, si lo leí entero.